tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Bendiciones a todos, me alegra verlos. Hoy día somos más que el domingo pasado. El domingo pasado hacía frío y éramos pocos y más frío teníamos, ¿no es cierto? Pero estábamos presentes, aleluya. Una de las cosas que me tiene entusiasmado, yo no sé si ustedes han sido fieles en seguir la lectura y el repaso de la palabra que hemos estado compartiendo. Estamos estudiando el libro de Juan. O sea, perdón, la primera carta de Juan. Ahí. La primera carta de Juan, entonces. Estamos en el capítulo 2, recién. Y creo que ha sido muy bueno lo que hemos estado viendo, porque nos permite la palabra ver el consejo, como decíamos la otra vez, el consejo del apóstol Juan, porque la semana pasada me dio por decir Pablo, ¿ya? Juan Pablo, para que no nos equivoquemos ya. Entonces, ¿cómo el apóstol Juan le habla a la iglesia? Y a mí me gusta el lenguaje que él usa. El tema es que siempre mi pregunta ha sido, ¿leemos y entendemos lo que leemos? Para mí es la gran pregunta. Y creo que es bueno que recordemos que Juan le está hablando a una iglesia que ya en su recorrido, si en realidad si Juan habían pasado ya 90 años, la iglesia por lo menos tenía 90 años de existencia, después de la partida de Cristo. Lo que pasa es que cuando uno va a la historia y a lo que dicen los historiadores bíblicos, la carta de Juan la sitúan entre 80 y 90 años después de la partida de Cristo. ¿Ya? No hay una fecha fija. Y Juan, de repente, en su lenguaje nos sorprende, y sobre todo lo que vamos a ver ahora, cuando Juan nos habla del mandamiento antiguo. Entonces, ¿a qué se refiere Juan cuando nos habla del mandamiento antiguo, por ejemplo? ¿Se refiere al Antiguo Testamento? ¿O se refiere a la enseñanza que el Señor mismo les comenzó a dar a ellos? Entonces, fíjense qué interesante entender esto. ¿Por qué? Porque de la perspectiva que Juan ahora nos está hablando, como un anciano y como un padre aconsejando a la iglesia. Y ese es el espíritu que me gusta de Juan, porque él le está hablando desde la perspectiva de un anciano, le está hablando a la iglesia y aconsejando. Y justamente los textos que yo no toqué le va a tocar justamente de tomarlos Mario, cuando empieza a hablarle a los hijos, a los padres, a todos. Y es muy interesante el cómo él nos aconseja. Y esto es lo que quisiéramos nosotros que todos entendiéramos, que este es el consejo de un apóstol a la iglesia. Esta palabra no es para la gente que no conoce al Señor. Esta palabra es para nosotros. Es para los que creemos en Él, para los que le seguimos a Él, para los que somos discípulos de Él. ¿Ok? Entonces, en esta oportunidad, yo para que esto tenga un título, le puse el mandamiento del amor, ¿ya? Para que lo podamos ver. ¿Ya? Y vamos a ir en el capítulo 2, del versículo 7 al 11. Y vamos a leer. Esto es lo que así escribe Juan a la iglesia. Y dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Fíjense el lenguaje que usa Juan para hablarle a la iglesia. Sin embargo, dice, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.
El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Estas palabras, ojo, son palabras muy fuertes. Y si ustedes entienden que Juan es quizás, no quizás, sino que es reconocido como el apóstol del amor, y cuando él es tan tajante para decirnos lo que nos está diciendo a nosotros como iglesia, debemos de poner mucho cuidado y entender lo que el apóstol Juan nos está diciendo. ¿Ya? El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¡Wow! ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces al versículo 2:7. Y dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es la palabra clave de este texto? Para que lo entendamos. ¿Han leído? ¿Han leído los que no han estado antes? Vuelvo a decir, para que lo lean en la casa, la primera de Juan. Yo al grupo en casa de la granja, todos les dije, así que todos saben, ¿ya? Que tenían que leerlo. Entonces, la palabra clave aquí es mandamiento. Se repite en este texto 3 veces. Entonces, si queremos entender qué es mandamiento, ¿cómo entendemos mandamiento? ¿Ya? Mandamiento, obediencia. La obediencia es una consecuencia del mandamiento. Una orden. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Ya? Vamos a leer significado bíblico de mandamiento. Ordenanza de parte de Dios de lo que se debe hacer o realizar. ¿Ya? Es decir, es el estatuto, y aquí entendemos otra palabra que también sale mucho en la Escritura que a veces no lo entendemos, es decir, es el estatuto que Dios comunica para que sus hijos lo obedezcan. Entonces, fíjense qué importante es que tengamos estos conceptos claros, porque si no entendemos los conceptos, vamos a leer y no vamos a entender. Entonces, cuando el apóstol Juan aquí nos está hablando de mandamiento, de que nos está recordando el mandamiento antiguo, el mandamiento que oímos desde un principio, quiere decir que estamos frente a una ordenanza de parte de Dios. ¿La puedo tomar o la puedo dejar? ¿O estoy obligado a obedecer? Eso es lo que quisiéramos, como lo que estamos enseñando esto, quisiéramos que este lenguaje lo entendamos, porque esto nos va a enriquecer a nosotros. Ojo, los que estamos los días martes, en la reunión hay una sección de la oración, que oramos ¿por qué? Por la sanidad interior de la iglesia. ¿Sí o no? Y cuando estamos orando por la sanidad interior de la iglesia, estamos orando para que se corten en medio nuestro y de nuestros corazones y de nuestras mentes, ¿no es cierto?, todas aquellas cosas que nacen en la imperfección de nuestras vidas. Miro a alguien y solo por el hecho de mirarlo me cayó mal. Me cayó gordo. Gallo pesado, mujer pesada. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Disculpe, ¿usted ama a su hermano? Entonces, ¿cómo puede decirle Dios le bendiga y está mirando para el otro lado? ¿Cómo está, hermana?
¿Te fijaste la hermana? El copuchenteo, el pelambre, el chisme, el menosprecio. De eso es lo que estamos orando, que el Señor nos sane, que el Señor nos libre. ¿Por qué? Porque a medida que hemos ido desarrollando esta carta, una de las cosas que claramente nos damos cuenta, que el apóstol nos está enseñando a que saquemos todo este tipo de cosas de nuestro corazón. ¿Será que nos cuesta dejar de aceptar que tenemos que perder cosas en nosotros para poder tomar ese mandamiento? Porque siempre lo vemos como una pérdida. O sea, si lo hacemos vamos a perder esto o esto. Al final, en ese seguir de perder, lo pensamos mucho y no lo hacemos. A ver, te entiendo, pero si el Señor me está mostrando que yo tengo una actitud menospreciativa hacia mis hermanos, por ejemplo, no me gusta, y muchos de los que ya me conocen harto tiempo, saben que no me gusta que me digan pastor. Ustedes lo saben, los que me conocen lo saben, y saben que eso es un tema real en mí. Pero imagínense como un hermano mayor, como el pastor, y de repente como pastor, a este sí, al otro no. A este sí y al otro no. ¿Ustedes qué les parecería el corazón de un pastor así? O sea, ¿puede alguien que quiera transmitir las enseñanzas de Cristo, servir a Cristo, servir de esa manera? Si usted quiere servirle a Cristo, ¿usted puede andar con divisiones en su corazón, en amar a uno y menospreciar a otro? ¿En chismear, en mentir contra otro? ¿En poner mal a otro? Por eso insisto tanto en esto de que entendamos los conceptos. Porque si Juan aquí me está hablando de mandamiento nuevo, y mandamiento significa ordenanza, significa que lo que Dios me enseñó, lo que Dios me enseñó a través de su palabra, lo que Él ya me dijo, lo que Él me transmitió, me lo está diciendo para que yo lo obedezca, no para que lo cuestione. No para que lo cuestione, sino simplemente para que lo obedezca. Entonces, si yo me doy cuenta que soy una persona que le cuesta perdonar, que le cuesta tener paciencia, que le cuesta ser misericordioso, dígame una cosa, si yo empiezo a poner mi vida y a ministrarla delante del Señor y a reconocer estas cosas, ¿estoy perdiendo o estoy ganando? Ganando. Absolutamente. No estoy perdiendo nada. ¿Saben por qué? Porque toda esa odiosidad, esa mezquindad que hay en mi corazón, ¿es producto del amor o es producto del pecado, de la vieja manera de vivir que yo tuve? Entonces, ¿estoy perdiendo o estoy ganando? Pero eso es obediencia, obediencia al mandamiento, es obediencia a la ordenanza. Sí, me venía a la mente el ejemplo de Abraham o el caso de Isaac. No se relata en ninguna parte de la Biblia que él cuestionó eso, simplemente obedeció. A eso es lo que vamos, eso es lo que estamos diciendo, esto es lo que queremos rescatar en la Escritura. Juan nos está enseñando aquí lo más básico de todo, que es obedecer lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra, porque ese es el principio de la fe. La fe es creerle a Dios lo que Él nos ha dicho. Y si yo le creo al Señor lo que Él me ha dicho, estoy creyendo en lo que Él me aconseja en su palabra. Tan simple como eso. Y cuando nosotros empezamos a hacer todo esto y nos animamos unos a otros a hacer esto, entonces vamos a crecer y vamos a reflejar al mundo lo que es el verdadero amor que el mundo hoy día no tiene. ¿Ok? Entonces, veamos un par de textos que nos ayudan a entender más esto. Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 35 y 36. Juan 13, 35 y 36.
¿Qué nos dice Juan 13? Fíjense. Perdón, me equivoqué y esto es un error mío, perdón. En vez de poner 34 y 35, puse 35 y 36. Lo correcto es 34 y 35, perdón, para que lo corrijan ahí. Perdón, ya que yo me equivoqué en esto. Es el 34 y el 35. Yo te los envié mal. Miren lo que dice la palabra. Un mandamiento nuevo os doy. Fíjense, lo mismo que estamos leyendo en Primera de Juan. ¿Ya? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Quién lo está diciendo esto? Jesús, eso es lo importante. ¿Quién nos está hablando? Que os améis unos a otros. ¿De qué manera? ¿Quién me da el ejemplo? Y dice Jesús, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mi pregunta es, ¿de qué manera te amó Jesús a ti y de qué manera me amó Jesús a mí? Fue capaz de llegar a dar su vida por cada uno de nosotros. De esa manera nos amó Jesús. Si Jesús me amó de esa manera y hoy día yo tengo vida por lo que Jesús hizo, ¿tengo yo algún derecho a menospreciar a un hermano o a una hermana por quien Jesús dio su vida al igual que por mí? Entonces la valla que tengo que saltar no está aquí, ni está aquí, está bastante más arriba. No tengo ningún derecho de menospreciar a nadie. No importa el título que yo me pueda poner sobre la frente. Si me quiero poner arcángel porque se me subieron los humos a la cabeza, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro o diácono, no importa el título. Estoy obligado a amar y ser ejemplo a todos los demás de mis hermanos. Y si soy un simple discípulo sentado en una silla, tengo exactamente el mismo mandamiento. No hay diferencia. ¿Qué más dice? En esto conocerán todos, nótense, que sois mis discípulos. ¿A quién se refiere esto de que en esto conocerán todos? ¿Quiénes son esos todos? El mundo, la gente que no conoce a Cristo, la gente que no conoce a Dios. ¿Por qué nos va a conocer esa gente? ¿Cuál va a ser la característica que ellos van a ver entre nosotros? Dice, si tuvierais amor los unos por los otros. La característica que debiera de estar en todos nosotros cuando alguien de afuera que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios, que no conoce de la palabra, pero nos ve interactuar, esa persona, lo primero que debiera de ver en nosotros es que entre nosotros nos expresamos un verdadero amor. Y el amor parte por respetar al otro. ¿Saben por qué digo esto? Porque el Señor nunca me ha obligado a mí a hacer nada, sin hacerme entender primero y hacerme ver que primero me ama. Nunca me ha pasado por encima. Por lo tanto, yo tampoco tengo el derecho de pasar por encima de nadie. ¿Claro? ¿Estamos entendiendo lo que Juan nos está hablando entonces? En 1 Juan capítulo 2. Vamos al 15. Juan 15. A mí no. Estamos en el Evangelio de Juan. Juan 15, versículo 12. ¿Qué dice Juan 15, 12? Nuevamente reiterando el mismo concepto Jesús. Este es mi mandamiento. Que os améis, otra vez, unos a otros, y otra vez la misma reiteración. Como yo os he amado. Lo está diciendo Jesús. Lo está diciendo. ¿Usted le cree a Jesús? ¿Usted cree en Jesús? ¿Y le cree lo que Él dijo? Esto es fe. ¿Sabe por qué? Porque fe es creerle a Dios y hacer lo que Él nos manda.
Jorge nos hablaba de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios lo que Dios le dijo y fue e hizo lo que Dios le dijo. Sin ver nada para adelante, pero simplemente escuchó la voz de Dios, creyó y se puso a hacer lo que Dios le dijo. Se acabó. ¿Por qué nosotros cuestionamos tanto la palabra? Porque nos hemos acostumbrado a escuchar una cantidad de expositores bíblicos que más cuestionan que lo que enseñan. Y nos hemos tomado esa mala costumbre en la iglesia de cuestionar. Fíjense el 17, que reafirma lo mismo. Esto os mando otra vez, que os améis unos a otros. Vuelvo a preguntar, ¿es una alternativa o es un mandato? Se me perdió el espaciador, aquí está. Ok, vamos otra vez a Juan, Primera de Juan 2:8, ¿qué nos dice? Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. A ver, ¿cómo es esto? Que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿De qué me está hablando Juan? ¿Entendemos eso? Lo repito. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Cuál es este nuevo mandamiento? Fíjate que el nuevo mandamiento se refiere a andar en luz. Andar en luz. De eso nos está hablando Juan, de andar en luz. Dice claramente, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Cuál es la luz verdadera? ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tiniebla, sino que verá la luz de la vida. Ojo con eso. Luz de la vida. No es simplemente luz. La luz de la vida. Ojo con eso. Si nosotros dejamos andar en luz, dejamos de tener vida. ¡Wow! Y a veces no pensamos mucho en eso. A veces creemos más en las mentiritas blancas que en lo que el Señor nos dice en su palabra. Mentiritas blancas que en la Escritura en ninguna parte salen, entre paréntesis, para que nadie se vaya a quedar enganchado con eso. No existen las mentiritas blancas, existe la mentira y punto. ¿Ya? Lo dejo bien claro. Veamos qué nos dice la Escritura, porque yo puedo decir muchas cosas, pero ¿qué dice la palabra al respecto? Entendamos esto con la misma palabra. Efesios 5:8, ¿qué dice? ¿Qué dice Efesios 5:8? Porque en otro tiempo pasado erais tiniebla, mas ahora soy luz. En el Señor, andad como hijos de luz. ¿Y cómo puedo andar yo como hijo de luz? ¿Cómo sé que estoy andando como hijo de luz? Cuando ando en sus mandamientos, cuando estoy poniendo por obra lo que el Señor me mandó, lo que el Señor me está diciendo en su palabra. Y el primer mandamiento y el mandamiento antiguo es que tengo que amar.
Es que me cae mal, Señor. Es que no lo soporto. Es que no sé lo que tiene. Es que lo vi y me cayó mal. ¿Qué hacemos frente a eso? Señor, tengo un problema en mi corazón. ¿Saben por qué? Porque la otra persona no tiene el problema, lo tengo yo. Ojo, el problema lo tengo yo, no lo tiene el otro. ¿Saben por qué me pasó eso? Porque lo miré e hice un juicio. Sin conocerlo, hice un juicio sobre la persona. Y el Señor me enseña un principio y me dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y si esa persona ni siquiera ha cruzado una palabra conmigo y la miré y me cayó mal y yo ya la rechacé, ¿quién está mal? ¿Está el otro mal o estoy yo mal? ¿Me van entendiendo? Aquí estamos aprendiendo a aplicar la palabra. Porque en la aplicación de la palabra yo voy a crecer espiritualmente. ¿Cómo? En mi relación con el Señor. Porque voy a andar en luz y la comunión con el Padre, la comunión con el Hijo, la comunión con el Espíritu Santo va a ser cada vez más fluida. Leo la palabra y la palabra va a ser un libro abierto para mí y no un libro cerrado. ¿Por qué muchas veces no entendemos la palabra? Porque estamos llenos de conflictos en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay tantos conflictos que cuando voy a la palabra con toda esa cantidad de conflictos, eso bloquea mi entendimiento. Pero si yo me limpio, ¿y cómo me limpio? Obedeciendo. Obedeciendo el consejo que el Señor me da en la palabra. Punto. No hay otra forma. Si usted no es salvo por venir a una reunión, usted es salvo por obedecerle al Señor sus mandamientos. Usted no es salvo porque ofrendó y diezmó. Y no estoy diciendo que esas cosas no se hagan. Estoy diciendo que usted es salvo porque usted conoció al Señor, reconoció a Cristo como el Señor y Salvador de su vida y usted empezó a aprender a obedecer cada uno de sus mandamientos. Por eso usted es salvo. ¿Qué dice Juan 8:12? Volvemos a Juan. Juan 8:12, ¿qué dice? ¿Ah? Fíjense, ¿a quién le está hablando Jesús aquí? A los que le seguían. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. ¿Qué es andar en tiniebla? Porque tenemos que ir entendiendo el lenguaje. Si no entiendo lo que es andar en tiniebla, o sea, apaguen la luz y quedamos en tiniebla. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de andar en tinieblas? Andar en desobediencia a la palabra. Eso es andar en tiniebla. Cuando usted o yo estamos frente a una situación y conocemos el mandato que el Señor nos dio en su palabra, dejo el mandato de lado para hacer mi propia voluntad, yo estoy andando en tinieblas. Tan simple como eso. Dejé de andar en luz porque dejé de obedecer la palabra. Y estoy haciendo mi propia voluntad, yo estoy en tinieblas. Y después le digo, Señor, ¿sabes qué? Por favor, mira, tengo este problema, Señor, ¿por qué tú no me contestas? Y el Señor me dice, arrepiéntete. Y yo patuamente digo, Señor, ¿pero de qué? Pero si te dije que tenías que hacer frente a esto tal cosa y tú hiciste tu propia voluntad. Andar en tinieblas, andar en pecado, es andar en desobediencia. Es hacer mi propia voluntad y no obedecer al Señor. ¿Ok? Fíjense cómo vamos entendiendo Juan. Ok, primera de Juan 1:4.
Estas cosas las tenemos que manejar, amados, muy bien nosotros. Si queremos crecer, si queremos desarrollarnos como cristianos, si queremos que haya multiplicación en la iglesia, esta carta debe ser parte de nuestra vida diaria. Juan 1:4, ¿qué dice? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Luz y vida son inseparables. ¿Ustedes se recuerdan qué fue lo primero que el Señor hizo allá en Génesis cuando reordenó los cielos y la tierra? Separó las tinieblas de la luz y dijo, sea la luz. ¿Por qué? Porque la luz es vida. Sin luz no hay vida. Y si Jesús es la luz del mundo, ¿sus palabras serán luz? ¿Se recuerdan lo que decía el salmista? O lo que dice, porque está escrito, lámpara, Señor, es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Luz, luz, luz. ¿Por qué? Porque la palabra me aconseja todos los días, cada día, de cómo debo de andar delante de mi Dios y delante de mi prójimo. Entonces, cuando oramos los días martes, estamos orando y diciendo, Señor, sánanos como iglesia. Sana nuestra mente, sana nuestro corazón. Saca mis conflictos. Saca los problemas que yo tengo, los juicios que tengo, los enojos, las iras, las contiendas, los celos, los chismes, las habladurías. Sácalas de mí, Señor, porque yo quiero ser luz. ¿Y por qué quiero ser luz? Porque el Señor me manda a ser luz. No porque yo quiera, porque el Señor me manda a ser luz. ¿Ok? Vamos. Juan 9:5. Estamos entendiendo la carta de Juan, primera de Juan. Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús hizo algo en toda su estadía, durante los 3 años que tuvo entre los hombres. ¿Hizo algo que fuera indebido y que fuera de tropiezo a los hombres? ¿O todo lo que hizo fue vida? Y él dijo con toda claridad, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, de todos los hombres. Cuando habla mundo está hablando, soy luz para todos los hombres. El tema es que no todos los hombres se hacen de la luz. Juan 12:35. Y con esto terminamos este punto. 12:35, ¿qué dice? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en pecado, el que anda en desobediencia, está absolutamente perdido. No tiene radar, no tiene dirección, no tiene nada. Ese se tiene que volver a arrepentir y volver a ser un hombre o una mujer que obedezcan a Cristo. Tiene que comenzar nuevamente sus primeras obras. Ok. Vamos a Juan 2:9. ¿Qué nos dice Primera de Juan 2:9? El que dice que está en luz, el que está en la verdad, el que dice que tiene vida, el que dice que es hijo de Dios, el que dice que es discípulo de Cristo y aborrece a su hermano, nótese, está todavía en tiniebla, ni siquiera se ha arrepentido. ¿Se dan cuenta lo tajante que es la palabra? Más de alguna vez ustedes me han escuchado que yo he dicho el evangelio es radical. Y nosotros tenemos que, como creyentes, volver a este evangelio radical, no a este evangelio tibio, a este evangelio del casi del pero. Tenemos que volver a un evangelio radical. O soy discípulo, soy hijo de Dios, soy obediente a la palabra y que la pongo por obra, o simplemente soy un religioso. Simple, no hay otra forma de ser discípulo.
No hay otra forma. Fíjense, ¿cuál es la palabra clave aquí? Que tenemos que entender, ¿qué es aborrecer? ¿Por qué Juan está usando la palabra aborrecer? Significado de aborrecer: tener aversión a alguien que me cae gordo. Chupete fierro, vaca en brazo, sopa de elefante, puente cortado. Fíjense, tener aversión a alguien, escuche. Sentir rechazo, nótense, sentir rechazo o repugnancia. Ojo con este término. Sentir rechazo o repugnancia hacia una persona. No, es que ya simplemente ese ya pasó del vaquembrazo, pasó de la sopa de elefante, pasó todo, y es que ni siquiera lo quiero mirar. Si está él, no voy. Y ustedes me dirán, ¿pero eso existe dentro de la iglesia? Sí. Entonces yo le pregunto, si usted no cree que no existe, ¿por qué entonces Juan lo escribió? ¿Y por qué Juan le está aconsejando a la iglesia? Estas son conductas que no pueden estar presentes dentro de la iglesia. Amados, estas conductas no pueden. Y nosotros no podemos avalarle a nadie estas conductas. No podemos. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros avalamos esa conducta a alguien, nosotros nos hacemos parte con esa persona de esta conducta. Y el Señor me va a pedir cuenta a mí y a usted por avalar esa conducta. Por eso estoy diciendo, el Evangelio es radical, queridos. El Evangelio es radical. E insisto en esto, el problema no lo tiene el otro, lo tengo yo. Porque a mí es que me cae gordo, me cae pesado la otra persona. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Mateo 5:22, ¿qué nos dice Mateo 5:22? Fíjense, y aquí nuevamente está hablando Jesús. Mateo 5:22, ¿qué dice? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, nótense, solamente que se enoje, ni siquiera que haya tenido un altercado con él. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, ¿saben lo que significa necio? Ignorante. A su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Son palabras de Jesús. Son palabras de Jesús. Ojo con esto. Amado, de esto estamos hablando. De esto es lo que Juan nos está diciendo. Amados, esto no puede existir en el corazón de nadie que limita dentro de la iglesia. Nadie que se diga discípulo, nadie que se diga hijo de Dios puede tener este tipo de cosas en su corazón. Nadie. Porque si no, simplemente no conoce a Cristo, no conoce a Dios, no es hijo de Dios y simplemente anda en tiniebla. Tal cual lo dice Juan. Ojo, no lo estoy diciendo yo, esto no lo escribí yo para que nadie cuestione al predicador. A lo mejor el predicador es feo como yo, pero el predicador no tiene culpa. ¿Ok? Me puede juzgar por feo, pero la palabra no la juzgue. Quiebre los espejos. Primera de Juan 1:7, al respecto, ¿qué dice?
Ya lo leímos antes. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y nótese, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, si yo no ando en luz, si no ando en obediencia y peco y no quiero ser obediente, no vaya a pedir perdón porque no va a ser perdonado. Va a seguir en tinieblas hasta que usted reconozca su pecado, hasta que reconozca lo retorcido de su corazón. O yo el mío, no voy a tener perdón de mi pecado. ¿Qué dice Jesús enseñándonos a orar? Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Léase el final del Padre Nuestro. Está en la Biblia, no lo digo yo, lo dijo el Señor. Son enseñanzas directas del Señor, no lo digo yo, insisto en eso. Si no le gusta, enójese con el Señor, no se enoje conmigo. Y ojo, lo dijo el Señor. El que le diga fatuo, ignorante a su hermano, quede expuesto al lago de fuego. Ojo con los términos. Nosotros, insisto, se ha predicado livianamente la palabra tanto tiempo porque era más importante tener un lugar lleno de gente que son asistentes a una reunión, pero que no son comprometidos con Cristo. Pero eso se habla en el contexto de iglesia, no de un creyente a un no incrédulo. No, esto es para la iglesia. Insisto, Juan le está escribiendo y le está hablando a la iglesia. Un anciano aconsejando a los hijos a la iglesia. De hecho, Mario nos va a hablar justamente de la parte de cómo Juan habla a la iglesia como un padre a los hijos. Pero le está hablando a la iglesia. Y toda esta palabra es a la iglesia, no es al mundo. Y la que uno recibe por fuera de la iglesia Como mayor razón. como por fuera de la O iglesia. sea, cuando una persona te trata mal a ti y tú eres cristiano y la otra persona no es cristiano, con mayor razón tenemos que tener Tienes que ser luz. una condición. Tienes que ser luz. Un ejemplo en la oficina. Y eso es lo que cuesta. Exacto. Por eso el reto del Señor es... Podemos hacerlo en el fondo, si no lo podemos hacer con los hermanos que los queremos, ¿cómo lo vamos a hacer con gente que no queremos? Exacto. O sea, en el fondo que no conocemos. Exacto. Entonces es ahí cuando el Señor dijo que debemos de tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Si tomar la cruz no es gratis. ¿Ya? Ahí llegamos a la conclusión que simplemente tenemos que obedecer. En todo caso, el Señor dice ama a tu enemigo. Ojo, la obediencia, amados, nunca olvidemos todos que somos discípulos. Y cuando digo discípulos, por favor, nunca olvide esto. Un discípulo es un aprendiz. Y un aprendiz no es perfecto. Y se va a equivocar muchas veces. Muchas veces va a tener que repetir la tarea. Muchas veces va a volver a cometer el mismo error. Pero si es discípulo, va a aprender. Va a corregir el error y va a aprender. Usted es hijo de Dios, pero no por eso es perfecto. Usted es un hijo de Dios que está aprendiendo a ser hijo de Dios y el modelo no es su pastor, no es su apóstol, no es su evangelista, no es su profeta, no es el diácono. Su ejemplo es Cristo. ¿Ok? No quiere decir esto que a todos estos seres que nombré, a todos los títulos que nombré, pueden hacer lo que quieran. Cada uno de ellos tiene que ser ejemplo a los hermanos menores. Ojo. Primera de Pedro 1:9. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:9? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Todo esto lo estamos aprendiendo, todo esto lo tenemos que practicar. ¿Para qué? Para que logremos esto. La salvación
de nuestras almas. Ese es el objetivo de la enseñanza, ese es el objetivo de aprender y practicar, que logremos finalmente la salvación de nuestras propias almas. Usted no está trabajando para nadie más, está trabajando para usted mismo. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a 1 Juan 2:10, y ya estamos por terminar, queda poquito. ¿Qué dice Juan 2:10? El que ama a su hermano permanece en luz. Y el que no, y en él no hay tropiezo. ¿Está clarito? ¿Por qué? Porque el que anda en luz, o sea, el que anda practicando la palabra cada día, ya, la lámpara, todos los días la practica, va a ser un hombre que va a tener amor, va a tener paciencia, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, y léase todo el resto porque está ahí escrito, que son las características del amor. Entonces, fíjense, ese hombre no va a ser un murallón, ni va a ser una piedra delante del camino del otro. Va a ser un hombre que va a ayudar a edificar, va a ser una persona que va a ayudar a edificar la vida de otro con su propia actitud. Primera de Juan 3:14. ¿Qué dice Primera de Juan 3:14? Dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fíjense, ¿cómo sé que pasé de muerte a vida? Estábamos en pecado y después pasamos a Cristo y pasamos. En que amamos a los hermanos. No es que estabas allá, no, si te está hablando a ti. Ahora tú dices, entonces, ¿cómo le puedo decir? Hola. ¿De qué quiere venir? No te quiere venir. Mira, Entonces, una cosa es una teoría en la palabra y hay que encarnarla, y la otra es la práctica. a eso es lo que estamos. Y hoy día Juan nos habla en la práctica. Exacto. Esa es la realidad. Exacto. Esta es la vida que el apóstol le está diciendo. Esta es la vida que ustedes tienen que tener como iglesia. Esta es la vida de la iglesia. ¿Quieren ser luz del mundo? ¿Quieren que la gente se convierta? Hagan esto. Vivan así. Compórtense de esta manera. Fíjense que allí dice muy claramente, subrayo, en que amamos a los hermanos, A los hermanos, no al mundo. No dice Dios tampoco. No a Dios tampoco, correcto. Pero no puedo decir amo a Dios si no amo a mi hermano. Eso es, ¿ya? 3:14, vuelvo a leerlo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Lo quiere más claro? Échele agua. No tengo más palabras que agregarle, porque la palabra es tan clara que no necesita agregarle nada más. Nada más. Por eso dije, no es tan importante lo que de repente como predicadores nosotros decimos, sino lo que la palabra dice. Termino con esto. Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, o sea, está en pecado. Y ningún pecador entrará al reino de los cielos, entre paréntesis. Y anda en tinieblas, nótese, está y anda. ¿Se fijan los dos verbos? Estar y andar. Permanece. Ese está metido dentro de las tinieblas. Y no sabe, fíjense, y no sabe a dónde va. O sea, está absolutamente perdido. Es como cualquier hombre o mujer que nunca ha conocido a Cristo. No tiene propósito en la vida, no tiene claridad. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué tremenda la palabra. Cuando nosotros la procuramos y le decimos, Señor, enséñame, y el Señor empieza a sacar las tinieblas y te empieza a alumbrar los ojos del entendimiento. Y tú decís, oye, ¿pero esta es la palabra? ¿Este es el consejo? ¿Así tengo que vivir? Y el Señor te dice, sí, así. Este es el ejemplo que yo te di.
Y Juan, un anciano ya de 90 años, nos está diciendo, hijos, esta es la conducta que ustedes deben de tener como iglesia. Juan 12, 35, 36. Entonces Jesús dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, creed en la palabra, creed en la enseñanza, para que seáis hijos de luz. Simple, pero sencillo y muy fácil de entenderlo. No necesito agregar más. ¿Qué más? Primera de Juan 3:15. Vamos otra vez a Primera de Juan 3:15. ¿Qué me dice Primera de Juan 3:15? Todo aquel que aborrece a su hermano, esta es más dura todavía, es homicida. ¿Ah? ¿Qué dijo? Se lo repito. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Pero me está hablando el discípulo del amor, el apóstol del amor. ¿Cómo puede decirme algo así? El Evangelio, amado, es radical, y Juan, siendo el apóstol del amor, nos enseñaba y nos hablaba con esta radicalidad, este lenguaje tajante que es verdadero. Lo repito, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, simplemente se quedó fuera. O sea, ¿hay espacio para aborrecer a mi hermano o a mi hermana? ¿Hay alguna excusa? No hay ningún comodín. Primera de Juan 4, 20, 21 y con esto termino. Fíjense, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¡Wow! ¿Ustedes se han dado cuenta que hoy día decirle a alguien mentiroso en el mundo político es simplemente dejarlo desnudo? ¿Se han fijado en eso, en esa cosa? ¿Ya? Es desautorizarlo completo. Aquí claramente está diciendo, si aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? Pregunta, dice, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, la pregunta es, ¿usted ama a su hermano? Entonces usted ama a Dios. ¿Usted aborrece a su hermano? Usted no ama a Dios. Tan simple como eso. Si usted no ama a su hermano, usted aborrece a Dios. Se acabó. No hay más vuelta. ¿Qué más dice? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Nótese. El que ama a Dios, ame también a su hermano. No hay vuelta, no hay vuelta. Amados, es la palabra que quise compartir o que me tocaba compartir hoy día. Espero que esta palabra, como las anteriores que se han compartido de este tema, sean de bendición y que traigan mucha claridad y abundancia de vida de Dios en cada uno de nosotros. Como dije antes, yo lamento que la gran mayoría de la congregación no esté, porque se pierde una enseñanza que creo que es realmente muy importante que Dios ha puesto en este tiempo en nuestro corazón. Amén. El Señor les bendiga.